Hola, muy buenas noches. Estamos aquí esperando lograr conectarnos con nuestras invitadas de hoy. Pamela, ¿me cuentas si alcanzas a ver la invitación? A ver. Ahí la veo en línea. Espero que aceptes la invitación, Pamela. Vamos a mirar qué está pasando. Hay algo que pasa con Pamela. Dice que no puede unirse. Vamos a mirar otra vez. Sí sé que Dianita va a estar tarde, pero Pamela estaba lista. Ahora Hola sí te Lore, buenas escucho. noches. Hola. ¿Cómo estás? Ay, ¿Me qué escuchas bueno. bien? Perfecto, claro que sí. Te escucho muy bien. ¿Tú también? Sí, perfecto. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Sabemos que Diana va a estar un poquito tarde, pero ahorita pues en lo que ella pueda se conecta Perfecto. y vamos a estar todas. Agradecemos muchísimo la participación, el interés en este live, ¿cierto? Un tema muy interesante y sobre todo con unas invitadas muy especiales. No veía la hora de hacer el live con ustedes. Hoy vamos a conversar sobre el paciente ostomizado y vamos a también aprender algunos recursos muy importantes para todo lo que es ese apoyo emocional y social que le va a facilitar a este paciente la adaptación a la situación. Va a ser muy diferente porque no vamos a hablar mucho de teorías y cosas, va a ser real, real, con estas chicas reales, reales. Y bueno, les cuento así pues como a modo de información que en Colombia más o menos existen entre 15.000 y 30.000 personas ostomizadas, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, eso pues de todas las edades, incluso recién nacidos. Y que a nivel mundial pues son más o menos 1.9 millones de personas las que tienen o que portan estas ostomías. Entonces, hoy nos acompaña Pamela Bermúdez. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica. Y lo especial de este live es que ella es ostomizada desde hace 3 años y es portadora de una ileostomía. Y Así Dianita, es. que va a llegar más tarde, la va a presentar de una vez para que ahorita ya ella entre pues como directo. Diana es superviviente de cáncer de recto y es gestora empresarial y mentora de ostomizados. Ella es la inspiración. Y es directora de la Fundación Colombiana de Ostomizados, que se llama Ostomy Heart. Entonces, ven cómo especial es este live. Y para mí a lo personal, pues este live tiene un gran significado porque pues lo viví con mi mamá y aunque fue algo que fue reversible, ¿cierto? Estuvo solamente un año portando la ostomía, pues a mí me hubiese encantado haberlas conocido a ustedes cuando pasamos por todo eso, estos momentos, porque estábamos Sí. muy perdidas y sin ningún tipo de apoyo ni de asesoría. Entonces esa es como la idea hoy, que podamos saber de qué se trata todo el proyecto que ustedes están adelantando. Vamos a comenzar entonces, Pamela, por explicar qué es una ostomía y por qué llega una persona a ser portadora de una ostomía. Gracias, Lore. Sí, mira, una ostomía es una abertura ya sea del intestino grueso o del intestino delgado a la pared abdominal para facilitar por ese medio el término del tránsito intestinal. ¿Mm? Y gracias a esto, las personas portadoras del estoma usan unos insumos que son barrera y bolsita para que el manejo de las heces y de desocuparlas sea más sencillo.
Una persona puede llegar a una condición de ostomizado por muchas variables, especialmente por enfermedades del intestino. Puede ser por endometriosis, que fue mi caso, puede ser por cáncer de colon, puede ser por poliposis adomatosa familiar. También hemos tenido casos por enfermedades del intestino como Hirschsprung o Crohn, que son como los más comunes. Pueden haber más, pero son las enfermedades más comunes por las que puede llegar una persona a una ostomía. Incluso hemos tenido personas que por accidentes de tránsito, digamos que afectó esta zona, también pueden terminar con una ostomía. Te entiendo. Bueno, en el caso de mi mamá fue por diverticulitis, ¿cierto? Tuvo una perforación, entonces fue todo pues como de urgencia, pero esa también, que ni sabía yo que era diverticulitis cuando todo esto sucedió. Hay muchísimas cosas que uno no tiene ni idea. Bueno, normalmente digamos que una persona que tenga una ostomía, ¿cierto? Que ya le hayan hecho la cirugía, digamos por el tema que tú decías ahorita, lo que le pasó a Diana, cáncer, ¿cierto? Algo que no sea pues como inesperado, que ya la tenga programada, pues digamos que tiene como una pequeña ventajita, si tiene equipo Sí, interdisciplinario, de que lo preparen un poquito a nivel psicológico, ¿cierto? Pero quien requiere esta cirugía de urgencia, como decías tú ahorita, por un accidente o como le sucedió a mi mamá, que fue también por peritonitis urgente, entonces pues no va a tener esta opción de que lo preparen como para esto, ¿cierto? Entonces sí. digamos que psicológicamente es como más fuerte eh, aceptarlo, por decirlo así, como que sientes más impotencia, ¿cierto? Sí, Eh, sí, realmente hemos visto la diferencia de personas que tuvieron la oportunidad, bueno, no todo el mundo, muchas personas saben que los van a operar, que les van a hacer una ostomía, pero no todo el mundo tiene una asesoría previa a la cirugía. Pero claramente cuando por un accidente o de verdad por algo inesperado llegas a una cirugía de emergencia y sales con una bolsa, el proceso de adaptación es más difícil. claro, me imagino que sí. Debe de ser ese momento pues como de afrontar esa condición sin esa preparación y como ir experimentando todos esos estados que nos puede causar cualquier enfermedad, ¿cierto? De ansiedad, de desesperanza, debilitamiento como del control pues en este caso se percibe mucho como vergüenza, ¿cierto? Es como muy común Sí, por el cambio. sí, Cuéntanos así entonces cuál es. es el proceso que atraviesa una persona ostomizada, o sea, cómo fue ese proceso en ti, ojalá Dianita estuviera y si no ahorita nos desatrasamos, desde el momento del diagnóstico y del procedimiento como tal, ¿cómo hiciste ese Mm, proceso? Bueno, en mi caso, yo llegué a una ostomía por una endometriosis severa en el intestino. A mí me habían dicho la posibilidad de tener una bolsa, pero realmente yo tampoco tuve la oportunidad de tener una asesoría previa a la cirugía, que me dijeran, así va a ser la bolsa, tu proceso de alimentación va a ser así, 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 sino que me habían dicho de la posibilidad, pero a veces solo hasta que te operan es que realmente toman la decisión. Claro. Entonces yo personalmente lo tomé como, bueno, es como una posibilidad, ojalá que no. Pero cuando salgo de la cirugía y encuentran la contingencia, pues salgo con una bolsa y en mi caso la mayoría de las ostomías son temporales. En mi caso es terminal, es decir, de por vida. La mayoría de las personas ostomizadas pueden tener el proceso reversible. Yo no, Diana tampoco. Y el proceso de adaptarme a la ostomía fue casi de un año. Primero por el choque emocional, por así decirlo, cuando tú te levantas de la cirugía y te dijeron, mira, pasó esto en la cirugía, quedaste con una ostomía de por vida, tú inicias incluso un proceso de duelo. Uno Eso puede te iba a hacer procesos preguntar. de duelos, sí, uno puede hacer un proceso de duelo por el diagnóstico médico o por el procedimiento o el tratamiento. Entonces tú vives todas las fases del proceso de un duelo, la negación, eh, la rabia, el La cuestionamiento, el negociación. por qué a mí, la negociación, hasta que finalmente llegas a la aceptación. Pero el proceso de adaptación por todos los cambios, tanto físicos que implican, es de un año. Me sentí Entiendo. adaptada al año. Al año. Claro, eso te iba a preguntar, que
que sabemos pues que el duelo no es solamente cuando alguien fallece, ¿cierto? Ujú, Durante una enfermedad hacemos procesos de duelo porque tenemos muchas pérdidas, muchísimas, ¿cierto? así Entonces, es. en este caso, la funcionalidad, el rol social, ¿cierto? Que ahorita nos van a hablar un poquito más de eso, inclusive hasta el laboral. Entonces, bueno, ahí ya me contestaste, me está diciendo, no, todavía no, que todavía no llega Diana, te me adelantaste, bueno, Aquí dime, Cintia nos contesta, así es un tema no solo físico, sino emocional. emocional. Yo pensaría que en Es más muchos difícil el momentos más emocional, emocional, sí, así es, muchas sí, veces es más emocional. físicamente uno con las enfermedades sana rápido, ¿no? Pues dependiendo de la enfermedad, ¿no? Pero Ujú. el proceso emocional, inclusive en los hospitales, aunque a mí me atendieron en un muy buen hospital, realmente el proceso físico se gestiona, pero el proceso emocional, incluso con el proceso de PS, es más complicado. Claro, claro que sí. Y empieza a complicar también mucho todo, es cierto, toda esa emocionalidad y de pronto la, el aislamiento social que empiezan a presentar, que empieza como a limitar mucho precisamente esa adaptación, porque entonces como que te empiezas a adaptar en la casa, pero no das ese paso a lo social por, por las razones pues que ustedes piensan, que pueden oler mal, que mi mamá era una que no le gustaba salir a ningún lado. Entonces eso empieza a afectar la familia, empieza a afectar a todos bastante. Y obviamente al paciente que siente como que hasta ahí le llegó su vida y que ya me tengo que quedar acá en mi Ujú, casa y no volver a salir. así Bueno, es. cuéntame entonces, hablando de esto, ¿qué situaciones, pues así muy particulares, enfrenta una persona con esta condición? Hay como, pues uno, digamos, la persona que no se haya, no haya experimentado esto propio o en otra persona, le pueden surgir como muchas preguntas, incluso hasta un poquito tontas o lógicas, pero Ujú, como los mitos, ¿cierto? Entonces, que si uno puede hacer sí, actividad normal, que si puede hacer ejercicio, que si se puede meter al mar, que si puede ir a piscina, que sí puede viajar. Ujú, que cómo se así es. baña, pues Sí, sí. cuéntanos de eso, a qué situaciones te has enfrentado así como complicaditas. Bueno, uno de los cambios que más enfrenté con mi ostomía fue el cambio en mi metabolismo. Como yo tengo ileostomía, existen dos ostomías de vía digestiva o de vía intestinal, ¿no? Que es la ileostomía y la colostomía. La colostomía es la que tiene Diana, que es intestino grueso, y la ileostomía, que es la que tengo yo, es intestino delgado. Tu proceso de alimentación cambia completamente, porque tú sí en esta condición tienes restricción de algunos alimentos que hasta que te hayas adaptado del todo inicialmente no puedes consumir. Te demoras mucho en volver a comer algunos alimentos como la leche, como los granos, eh, y ese proceso es difícil porque cuando tú estás recién operado o cuando te enfermas o cuando el estómago es reciente, lo primero que se afecta es la alimentación, porque no puedes comer de la misma forma como lo venías haciendo. Ujú, Otro cambio es el social. Al principio todos tenemos miedo de que se nos note la bolsa, pero sobre todo es poder tener los insumos y los recursos para que tú puedas hacer una vida social normal. Una de las dificultades que tenemos las personas con ostomía es el acceso rápido, sin trabas, sin dificultades a nuestros insumos. Cuando los tenemos mensuales, inclusive en Colombia nos dan una cantidad limitada, que no ujú. sucede en otros países como Estados Unidos o como Australia o como España, que tenemos personas ostomizadas que conocemos de allá y el recurso es ilimitado. En Colombia tenemos el recurso contado. Eh, e inicialmente retomar la vida laboral es también un proceso, pero va muy de la mano de la cantidad de recursos que tengas, de los recursos de tus insumos. Si uno tiene sus insumos sin ningún inconveniente, puedes adaptarte a los 2 o los 3 meses a la vida laboral. Pero mientras uno se adaptando a la alimentación, cómo vas a tener que hidratarte de ahora en adelante, pues vas midiendo como esos cambios alternos al tiempo. Te entiendo. O sea que uno de los retos principales que tendría una persona con ostomía aquí en Colombia es eso del sistema de salud, ¿cierto?
Sí, así es. ¿Qué otros retos te has encontrado en cuanto al sistema de salud como tal? Em, una de las cosas cuando tú te estás adaptando a la ostomía es acceder al sistema de atención en salud mental. Yo sé que los médicos hacen su parte, pero hay una secuela emocional que se debe tratar. Cuando yo estuve recién operada, hice mi proceso con EPS emocional, me tocó hacerlo como de forma independiente o particular porque Particular. realmente el acceso a la salud mental puede que sea no es tan asequible, se demoran en darte, digamos, las citas y el proceso realmente es que sea continuo, no Ujú. que te estén viendo cada mes o cada 2 meses. Entonces, es poder tener como la atención en, como en esa forma integral que un paciente ostomizado debería tener, tanto la médica como la física y como la emocional. Exacto. Entonces, esta situación, este diagnóstico, el mismo pronóstico, las características de la enfermedad, nos muestran acá la importancia de la atención de cuidados paliativos, ¿cierto? Y nos muestra también Ujú, cómo esos cuidados paliativos no tienen que ver solamente con alguien que tenga una condición terminal, sino que es una condición que me cambie la vida, que me genere emocionalmente, ¿cierto? Angustia, tristeza, eh, muchos cambios y que tiene que ser ujú. atendida de manera integral, como De decías manera tú, integral. que no sea Así solamente el es. médico, que es súper importante, pero que también tenga mi acompañamiento psicológico, inclusive, ¿por qué no espiritual? ¿Cierto? Todas estas Ujú. situaciones de crisis requieren mucho de que fortalezcamos la espiritualidad, no religión, espiritualidad, que tengamos un Espiritualidad. acompañamiento inclusive familiar, ¿cierto? Desde trabajo social, que se pueda hacer el acompañamiento a la familia, porque siempre que hay una persona con una condición de salud en la casa que esté afectada emocionalmente, va a afectar a los demás, con los que vive, ¿cierto? Que nos ponemos más irritables, más corticos, con menos paciencia y eso empieza a generar unos problemitas ahí en la familia y muchas veces las familiares no te entienden qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Lo que yo te decía ahorita, entonces, ¿por qué no quieres salir? ¿Por qué eres aburrida? ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no eres más positiva? Y no está uno en esa Así es. cabecita de esa persona que tiene pues toda esa angustia emocional. Entonces tiene que ser un acompañamiento muy, muy integral. Creo que ya llegó Diana. Voy a mandarle la invitación. Dame un minutico. Dianita, acéptanos que ya llegó. Vamos a ver. Ya. Buenas Hola noches, Hola. Diani, buenas noches. Llegaste ¿cómo justo a tiempo. están? Qué pena el No, retraso. está bien. Justo a tiempo. Sí, esta ciudad está caótica con la lluvia. Me imagino que sí. Bueno, aquí ya adelantamos, pero nos vamos a ir desatrasando contigo porque pues entiendo que ya te presenté y todo. Gracias. Pero nos contaba Pamela pues que digamos la ostomía como tal es diferente, ¿cierto? La que tú tienes a la que tiene ella. Entonces, cuéntanos cuál es esa diferencia. Creo que ya no lo mencioné ahorita, pero vuélvenoslo a explicar y ahorita te hago las otras preguntitas que ya Pamela nos había contestado para que nos desatrasemos. Claro que sí. Bueno, buenas noches. Y la ostomía, hay varios tipos de ostomía. Sabemos que ostomía es cualquier órgano que sale al exterior del cuerpo, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros manejamos las ostomías digestivas. Estas son colostomía y ileostomía. La colostomía es el colon, parte del colon que sale al exterior. Y la ileostomía es el intestino delgado, quien es el que sale al exterior del cuerpo. Entonces, de acuerdo como al funcionamiento del intestino, es diferente el manejo, es diferente la alimentación, la evolución de estos dos tipos de ostomía. ¿Por qué? Porque el intestino delgado absorbe ciertos nutrientes, digamos que es un poco más líquido, mientras que el intestino grueso es, perdón, el que absorbe, es un poquito más pastosa, como la salida y demás. Entonces, sí tiene muchas diferencias en cuidados, en alimentación y todo esto. Bueno, estábamos hablando con Pamela de ese proceso que hay que atravesar
para adaptarnos a la ostomía, ¿cierto? Ya nos contaba que se tardó más o menos un año. Cuéntanos para ti cómo fue ese proceso, desde el momento de tu diagnóstico y cuando ya te hicieron el procedimiento como tal. Bueno, también fue un proceso complejo. Digamos que la aceptación no fue un poquito más corta, fue en unos 6, 8 meses. La aceptación de tenerla, ¿cierto? Perdón, la La adaptación. adaptación. Ujú. La adaptación fue un proceso, sí, porque son cosas totalmente diferentes. La adaptación fue como de 6, 8 meses en donde yo asimilé que la tenía y empecé como a manejarla de una manera como más fácil y esto, pero la aceptación sí me llevó un tiempo más largo, más o menos entre año y medio, porque pues no es fácil mirarte al espejo, saber que tu anatomía cambió, saber que está como ese paralelo, ¿cierto? De la persona que eras antes del diagnóstico y del proceso a lo que ya eres ahora, a lo que reflejas, todo lo que este manejo implica. Entonces, para mí, ese manejo es un poquito más complejo, mucho más complejo, pero digamos que ya puedo poner una banderita y ambas cosas, adaptación y aceptación, ya están bien. Pero me encanta que hayas hecho esa aclaración, porque son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Y estamos hablando con Pamela, Total. las personas que nos rodean, cómo perciben las cosas muy distinto, ¿cierto? Entonces pueden ver que uno se adapta y creer que ya aceptó. Y cuando de pronto se muestra que no hay esa aceptación completica, entonces dicen, pero ¿por qué te devolviste? Porque, ¿cierto? Porque no, pero es que es una cosa es adaptarse y otra cosa es aceptar. Entonces me encanta tu aporte para los que de pronto estén pasando precisamente, atravesando ese momento de adaptarse y no entiendan bien qué es lo que les está sucediendo, porque es una montaña rusa de emociones. Bueno, Total. otra de las cositas que nos debes, pues, para contestar es ¿con qué situaciones te has enfrentado durante todo el tiempo, pues, desde que tuviste el procedimiento? ¿Qué ha sido como lo más difícil? Ahorita hablamos de la autoimagen, ¿cierto? Pero digamos, Pame nos hablaba de la parte de la nutrición, que le cambió por completo. Para ti, ¿qué fue lo más complicado? Lo más complicado, inicialmente, pues la alimentación sí es como un choque, un impacto, porque ya tienes que aprender a alimentarte, a conocer tu cuerpo, qué te cae bien y qué no, qué debes comer y qué no. Eh, la forma de vestir, sí, como esa autoimagen, como lo decían, pero el saber de qué me puedo poner, qué no me puedo poner al principio es Ujú. complejo. Eh, y también la parte laboral, o sea, el uno involucrarse y el relacionarse, como volver a reintegrarse a la sociedad, eso es algo que es complejo y que lleva tiempo también, porque bien lo saben, ser portador de una ostomía y más digestiva, que es algo como tan tabú, nadie está hablando de las heces en todo o sea, en ninguna parte tú vas a hablar abiertamente de las heces, ¿cierto? Es un tema tan íntimo, tan de nosotros y el relacionarnos con los demás, incluyendo a nuestra propia familia, al principio es un choque muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú no conoces tu cuerpo, entonces van a haber ciertos sonidos, sí, van a haber ciertas situaciones que son incómodas, que no estamos acostumbrados a vivirlo. Entonces es un impacto muy fuerte. Digamos que esa adaptación a la familia y a la sociedad, el tener que involucrarme en un equipo de trabajo, y saber manejar mi cuerpo, que no vaya a hacer ruido, que no vaya a haber ninguna cosa anormal, porque pues para las personas esto es algo que para los que no conoces algo anormal, entonces es complicado. Yo pienso que eso fue como lo más impactante en mi proceso, pero que con el tiempo, con mucha paciencia, porque esto es un proceso de mucha paciencia, uno lo va aprendiendo, lo va asimilando, es de mucho conocimiento, de conocer tu cuerpo, de escucharlo. Eso es algo que yo resalto y recalco mucho en este proceso, que aunque es un proceso duro, algo
que realmente es positivo es eso, que uno aprende como a escucharse, como a conocerse y Y demás. que Así además es. exige un autocuidado, ¿cierto? Lo que tú decías, de saber qué me como, qué no me como, para poder evitar esas situaciones. Y cuando ya logramos aceptar, pues lo maravilloso es que no ocurre lo del aislamiento social, que es algo que es muy marcadito pues por esta situación. Y si nos aislamos socialmente, pues empezamos a tener otras complicaciones de tipo emocional, psicológico y hasta Ujú, psiquiátrico, porque somos seres sociales y si era social, así muy es. social antes de la situación de la ostomía, pues te va a afectar muchísimo tenerte que hacer para un ladito. Entonces, precisamente hablando de lo que decías, Diana, de me costó, ¿cierto? Pero ahí iba. Tú lograste, y Pamela nos está hablando ahorita de los duelos que se hacen durante el proceso de enfermedad, ¿cierto? Todas las pérdidas que hay, que ya también como que nos las mencionaste. Tú lograste tener esa anhelada sexta etapa de duelo, que es la resignificación, ¿cierto? Cuando ya logramos aceptar, pero no solamente aceptar, sino mirar qué voy a hacer con esto que me pasó, cómo resignifico toda esta experiencia. Y tú lo lograste hacer con el proyecto. Entonces yo sí quisiera Sí. que nos contaran pues las dos a qué es que estás dedicada ahorita, que es algo muy, muy bonito, que con ese testimonio de vida pues le das esperanza a muchas personas y las ayudas precisamente a lo que estábamos hablando, a esa aceptación y esa adaptación. Entonces cuéntanos qué es Funos Heart y cómo nace esa idea. Vale, bueno. Bueno, Oscar, pues, yo siempre lo digo que es un sueño bajado del cielo, porque empezó en una cama, en una cama de hospital literal, en medio de mi proceso, que fue un proceso, como ya lo dije, muy doloroso. Yo pensaba en las personas, o sea, en el desconocimiento, porque para mí y para mi familia esto fue algo totalmente nuevo, ¿cierto? Entonces pensaba en ese desconocimiento que había, en la poca información, aunque tuve un excelente equipo médico, que es el mismo equipo que acompañó a Pamela también en su proceso, la enfermera enterostomal, el cirujano, eh, quedaron cortos, o sea, en mi momento quedaron cortos para poderme ofrecer como toda esa información. Yo estaba sedienta de información, entonces pensaba como en esas personas que iban a pasar lo mismo que yo. Y primero era, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir victoriosa y quiero ayudar a los Ujú. demás, ¿cierto? Y fue creciendo como esa idea de poder tener un lugar, siempre lo he dicho, una casita, un techo en donde la gente encontrara información a la mano, encontrara una persona a la par, o sea, Ujú. alguien, yo anhelaba en ese momento tener a alguien a quien preguntarle, oye, ¿tengo esperanza o no? ¿Qué va a pasar conmigo con esto? ¿Voy a poder sobrevivir? ¿Voy a poder sobrellevarlo? No lo tuve, entonces todo eso fue tejiendo a Funos Heart y se fue estructurando este sueño tan bonito de poder brindarle a las personas de manera integral información Ujú. veraz. Ujú. Y no solamente información teórica de decir, mira, yo conozco a Pepito y lo superó, cha, 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 sino esas vivencias que nosotros hemos tenido, que han dolido, que han sido heridas, que han estado abiertas y que por gracia de Dios y bueno, por todo este proceso tan bonito y el equipo médico que nos ha acompañado, lo hemos sanado, poderle brindar a las personas eso. De ahí nace Punospan, que es una entidad sin ánimo de lucro, en donde brindamos esa información de manera integral, psicológica, técnica, en algunos casos nutricional, para que la persona no se sienta sola. Pero lo más importante, y resaltaría yo, Pame, tú me dices si es así o no, es como ese acompañamiento de ese par, de esa persona, mira, no te preocupes, yo sé lo que tú has vivido, yo sé lo que estás pasando, tranquilo, que aquí estamos, puedes contar conmigo. De esa manera yo conocí a Pamela, como te dije anteriormente, compartimos el mismo Cirujano. equipo médico, Ujú. sí, y a través de la enfermera enterostomal, ella me contacta para que hablara con Pamela. Pamela estaba arrancando su proceso
y fue una conexión muy bonita, en donde empezamos a hablar y se fue tejiendo una amistad muy linda. Y desde ese entonces hemos trabajado en equipo en sacar este proyecto adelante y en ayudar a las personas. No, súper. Así es, sobre todo porque tuvimos la fortuna de tener el mismo cirujano, nos operaron en el mismo hospital, la misma enfermera enterostomal nos apoyó en todo el proceso y aunque Diana tenía colostomía y yo tenía ileostomía, pude preguntarle algunas cosas que me orientaban, pero también mi adaptación fue, como dice ella, muy autónoma en el proceso de que tuve que aprender a observar mi propio cuerpo porque el proceso digestivo es diferente en ambas. Pero sí tuve el apoyo a quien le podía preguntar situaciones que vivía que otra persona ya, en el caso de ella, ya las había vivido. Y cuando ya salimos a trabajar con la fundación, a que las personas la conocieran, comenzamos a encontrar muchos casos de personas que ni siquiera en el hospital habían tenido un buen seguimiento, de diferentes ciudades de Colombia. Por lo menos en el hospital donde nos operaron, tuvimos el acompañamiento de la enfermera enterostomal, que es experta en esto y que inclusive ella sabía un poco más y nos orientó mejor que el mismo nutricionista en el proceso de la alimentación, que es el cambio más drástico, más complejo. Pero nos comenzamos a encontrar en ciudades diferentes en el país de personas que ni siquiera habían tenido una educación previa. Los operaron, no sabían cómo funcionaban los dispositivos. Hay muchas herramientas hoy en día para ostomizados que la gente no conoce y comenzamos de verdad a encontrar mucho desconocimiento y personas llevando este proceso completamente solos, ni siquiera una información en internet al respecto. Total, yo le decía a Diana cuando no habías llegado, le decía a Pamela ay, yo que no hubiera dado por haberlas tenido en mi vida cuando tuve que vivirlo pues con mi mamá, porque es uno perdido, como dices, uno no entiende, se queda con lo que los médicos le explican que es poquito y que es pues como muy la parte médica. Es muy difícil. Yo buscaba, encontraba cosas en inglés, pero entonces eso como que no le caía como bien a mi mamá si le pusiera la traducción. Ella como que, eso, cierto, eso no es para mí. Ahora, ustedes siendo tan jóvenes y tan bonitas, pues inspiran aún mucho más y dan esa esperanza de la que hablaba Diana, ¿cierto? Eso que ella pensaba cuando estaba en ese momento, yo sí voy a poder con esto, yo sí voy a salir de esta angustia que tengo o de esta dificultad. Muchas veces situaciones de enfermedad se vuelven como muy estereotipo de que es para los más viejitos, ¿cierto? Las Sí. personas de la tercera edad, que eso no le pasa sino a ellos. Entonces, encontrarse chicas jóvenes, o como dije al principio, que hay inclusive niños recién nacidos que tienen estos procesos, o sea, que esto a cualquiera le puede pasar, pues siempre, siempre, siempre el ser humano, cuando logra ver que al otro le pasa lo mismo que a mí, como que esa angustia existencial y esa angustia que tiene por lo que está viviendo, merma un poquito. Entonces, de verdad que la labor que ustedes están haciendo es inmensa. Cuéntenos específicamente qué servicios ofrecen. Vale. Nosotros manejamos, como te decía, el servicio integral. La idea es escuchar a la persona, mirar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Porque no todos llegan con las mismas necesidades. Hay personas que necesitan ese apoyo psicológico, otras personas que necesitan más el apoyo técnico de saber cuáles son los insumos, cómo deben manejar su estomía. Ujú. Nutricional. Entonces, dependiendo, nosotros vamos como seleccionando y direccionando de acuerdo como a la necesidad de cada paciente. Tratamos que sea un servicio muy personal, de poderle brindar esa asesoría a la persona y que se sienta a gusto, también esa experiencia vivencial de poderlo contactar con otras personas ostomizadas. Eso es impactante. Créeme que cuando una persona recién ostomizada se da cuenta que no es la única, que no es un castigo divino, sino que realmente esto es algo que es del común, que aunque es un tabú y que está muy Hay escondidito, hay muchos. muchas personas que convivimos con este diagnóstico, bueno, con los diagnósticos y con esta condición de vida. Entonces,
inmediatamente hay un cambio de mentalidad y hemos visto obviamente cómo evolucionan un poco más rápido Ujú, a la aceptación y a A la la así. adaptación. adaptación. ¿Tienen ¿Cierto? entonces como grupo de apoyo, como virtual o es presencial allá en Bogotá? ¿Cómo lo manejan? Antes de pandemia manejábamos reuniones presenciales. Ya por el tema pues de pandemia, lo que fue el 2020 y ahorita este año, hemos hecho algunas actividades virtuales. No, pero magnífico, porque eso abre pues la posibilidad a personas que estén en otras ciudades, por fuera del país, ¿cierto? La virtualidad tiene sus cosas buenas Sus y son ventajas, muchas, así es. sí, la verdad que sí. No, me alegro muchísimo pues porque sí, vamos a tener más personas que se benefician. Yo quiero invitar a las personas que están conectadas, que si tienen alguna preguntita la vayan pues como escribiendo en el chat, listo. Y también te pido a Lorena, ti que me discúlpame. escribas ahí como el contactico de ustedes también en el chat para que lo vayan anotando. Cuéntame. Ok. Claro, es que quiero mostrarles, pues a lo mejor hay personas y demás, entonces quiero mostrarles a través de una muñeca muy bonita cómo es la ostomía. Ujú. Claro, ¿Sí? Si súper. me permiten. Lo tienen como didáctico, como hacemos con los niños con Sí. los catéteres. Ajá, súper. Tenemos una chica ostomizada que conocimos a través de redes sociales, ella se llama Lady Ostomy. Y ella en España ha creado juguetes inclusivos y diseñó un bebé ostomizado para ayudar a la educación de la ostomía. Súper. Entonces, bueno, aquí esta es una mini yo, ella la personalizó y entonces nosotros convivimos con una Ujú, bolsita que es una, bueno, es un insumo médico, ¿sí? Acá termina nuestro proceso digestivo y la ostomía se ve algo como así, o sea, es como un tomatico que Ujú. tenemos en el abdomen, que es el intestino que está ahí. No es doloroso, digamos que es una mucosa, entonces pues es insensible, por decirlo así, pero es así, tal cual como ustedes lo ven, así es el intestino. Algunos lo tienen como tomatico, otros varía pues como la forma, pero realmente esto es la ostomía digestiva, dependiendo si es ileostomía o colostomía, pues va como a cada lado. En mi caso, que es colostomía, yo la tengo al lado izquierdo, la ilio va al lado derecho, no en todos los casos. Ujú. Y como les decía, pues es estos, digamos que esto es como una bolsita de, de tela, pero el insumo como tal es aquí didáctico, ¿no? Es como una barrerita que va pegada a la piel, ¿sí? ujú, Y esa es que se me despegó. Y esa barrerita sella con la bolsita. Sí, entra así. Y así Ujú. convivimos. ujú. Perfecto, no. Entonces, Eso está esta es como hermoso, ese muñequito. Además, me parece encantador para ir educando, pues, tanto a niños como a adultos y que vengan unas generaciones como más, ¿cierto? Que no tenga uno que a los 40 años apenas aprender Sí, qué es una ostomía. Me encanta. Bueno, cuentan ustedes en su proyecto con algún apoyo, pues, aparte de todo lo que ustedes están haciendo, alianzas. qué pena, disculpa, es que me emocioné con Ya un lo voy a mensajito que leer, sí, llegó. ya lo voy a leer ahorita. No, te Pues, decía que si en discúlpame, el proyecto cuentan con el apoyo de otras instituciones, alianzas, alguna otra ayuda. tenemos digamos que estamos en conversaciones con un laboratorio, pues, no laboratorio, es como una empresa que es quien se encarga de distribuir los Ujú. insumos. Entonces estamos ahí como organizando una alianza con ellos. Eh, ¿Con quién más tenemos nosotros alianza? Bueno, hemos tenido como actividades con otras fundaciones, con profesionales, sobre todo hemos tenido el apoyo de profesionales de la salud en todas las áreas, cirujanos, nutricionistas y demás,
que digamos que se han involucrado de manera positiva como con la misión de la fundación y nos han brindado como su conocimiento y demás. Listo, perfecto. Todos esos aportes, y yo siempre digo que cuando uno se une, logra más que cuando está ahí solito batallando, tratando de sacar algo adelante, ¿cierto? Inclusive nosotros desde Cuidados Paliativos y Duelo, estamos también ahí como a sus órdenes para cualquier intervención de tipo familiar, Claro. psicológico, bueno, lo que ustedes quieran, por esto de la facilidad virtual. Bueno, hablábamos ahorita también con Pamela precisamente de esas barreras que puede presentar el sistema de salud para el paciente ostomizado, ¿cierto? Y tú decías ahorita lo de la alianza, pues, o lo que están tratando de buscar con el laboratorio para esto de de todo el supply que necesitan. ¿Eso cambiaría un poquito esa barrera que hay con el sistema? ¿Están como apuntándole a eso o más hacia... Pues es complicado, digamos que tenemos es una tarea ardua porque pues es mucho camino por recorrer. El sistema de salud es un sistema complejo que pone muchas trabas, sobre todo en la entrega de los insumos. O sea, si faltó una coma, si se excedieron en un punto, las personas o las empresas encargadas de entregarnos los no insumos entregan? se pegan de eso y Y no no lo entregan. entregan. Y o sea, para nosotros los insumos, haz de cuenta la insulina para un diabetes, ¿sí? Nosotros no podemos vivir sin esos insumos, dime cómo carajos vamos a llevar las cosas. Entonces ha sido complicado. Hemos tenido varios casos de personas que hay muchas trabas en ese aspecto, que no les entregan, que tiene que decir tal cual como el insumo, pero entonces por falta de conocimiento, o sea, en mi concepto, no sé si Pame lo ve de esa manera, es falta de conocimiento de las instituciones, de los médicos como tales muchas veces, de los insumos y de lo que nosotros necesitamos. Yo recuerdo ¿Sí? mucho con mi mamá que la cremita, para no irritarte, no te la ordenan inmediatamente con los otros insumos, sino que tocaba pedirla. Y si uno no Sí, sabía que existía la crema, pues ¿cómo la iba a pedir? Sí, hay mucho desconocimiento. Yo pienso que es un camino largo, pero mira, Lorena, que lo que ha pasado desde hace 5 años, en mi caso, que inicié, a cómo están ahorita las cosas, ha avanzado. Digamos que ya hay más Claro. visibilidad, digamos que ya eh, estas instituciones que prestan estos servicios están como más a la vanguardia del servicio, de dar a conocer, que aún falta mucho, pero ahí vamos. Pero estamos mejor que hace 5 años. Y lo que va a sí, pasar. Sí, Estoy total. segura. indudablemente. Creo que otra de las trabas que hemos visto, bueno, no trabas dos, sino lo que tú dices, Lore, es el desconocimiento, inclusive a veces por parte de áreas como nutrición, a veces de los mismos coloproctólogos, bueno, no, los coloproctólogos lo saben, pero de profesionales también como las enfermeras, ¿no? Digamos que muchas de las personas que también salen al proceso con la ostomía tienen procesos con quimioterapia. Entonces, ese proceso de quimio con ostomía más la alimentación a veces no es una buena combinación. Claro. Entonces, falta un poco también más de investigación en el campo y de, por ejemplo, profesionales que si no saben, investiguen un poco más, porque también a veces la solución es, no sé, o el paciente comienza como a experimentar de todo un poco y como un poquito más de que los profesionales puedan como interesarse por el proceso e investigar obviamente un poquito más porque cuando la persona tiene quimioterapia el proceso es un poco más complejo que si digamos la persona solo tuviera la ostomía. Claro. Me imagino que sí. Son muchas cosas ya involucradas. Voy a leer el mensajito que emocionó a Diana, a mí también me emocionó. Dice Ángela Tavares que gracias a la charla virtual que tuvimos como familia con Diana, mi papá cambió de opinión y aceptó someterse a la cirugía y después de eso asumió súper bien el proceso y ahora tiene una vida más feliz.
te iba a preguntar precisamente eso, ¿cierto? A las dos. A Diana, a Pamela, vamos con Pamela primero. Le iba a preguntar, ¿qué le dirías a las personas que tienen pendientes estos procedimientos y que están temerosas y resistentes a hacérselos? Bueno, lo que yo les diría, y he visto la diferencia, es que no se queden con todo lo que o sea, no se queden con el concepto único que les da su médico. Siempre es bueno pedir una segunda opinión, siempre es bueno pedir un segundo concepto de lo que están viviendo, investiguen, creo que a las personas les falta ser un poquito más, sé que las trabas con el sistema de salud cansan, pero en este momento y en este país es el que busca encuentra. Hay que empoderarse de la Sí, enfermedad. sí, realmente. Y la mayoría de las personas que han llegado a nosotros son personas que comienzan a buscar en internet y buscar en redes sociales y no se encuentran. Entonces nos envían un mensajito, mira, es que tengo ileostomía o tengo colostomía, estoy en tal ciudad, me pasó esto, no me han dado los insumos, eso es normal. Y con ellos es con los que hemos hecho también un contacto especial y ellos salen más fácilmente del proceso. Claro. Pero mi consejo es no se aíslen y consulten y pregunten porque las herramientas están a la mano. Y cuando ya lo encuentras vas a ser asesorado y orientado porque, como decía Diana, no es una maldición gitana la ostomía, pero sí hay una realidad en la que tengo que preparar a la persona en el proceso en el que se va a enfrentar. Pero mi consejo es que no se queden únicamente con un solo concepto médico o con lo que les dice únicamente el médico del enfermero. Ni con lo que dice la sociedad, ¿cierto? Lo que se escucha por ahí, que eso es todavía más miedoso. Diana, ¿tú qué Sí. le dirías a las personas que están iniciando, las que ya se hicieron el procedimiento y que están iniciando con esta condición? ¿Qué les diría? Que, como dice el lema de la fundación, que no es el fin, que tengan mucha paciencia, que este es un proceso que no solamente trata la sanidad física, sino que yo también considero que aquí se trata también esa parte de las emociones, de uno reencontrarse con uno mismo, que, como decía Pamela, asesórense bien, no se queden, no traguen entero como dicen por ahí, sino que realmente mastiquen y busquen información veraz, que le pregunten a su médico, que busquen, pero no, o sea, buscar información está bien, pero uno tiene que saber ¿En qué qué fuente, fuente? porque no todo lo que dice San Google es veraz y es Así es. real, Ujú. ¿cierto? Que eso Total. les diría y que realmente vean esta condición como una oportunidad de vida, no como un castigo, no como una maldición gitana, sino todo lo contrario, como una oportunidad de vida, porque créanme que si este proceso quirúrgico no existiera, pues Mucha gente se sencillamente no moriría. estuviéramos, Exacto, claro, exactamente. ni Pamela ni yo estuviéramos aquí compartiendo, ¿sí? Entonces, es un inicio de la sanidad que algunos lo logran, otros Otros no, no. Exacto. pero es un paso y aunque tristemente, pues hay muchas personas que no lo logran, se alarga ese tiempo de vida, ¿sí? Da la oportunidad de reivindicarse, de disfrutar, de cambiar como ese chip de vida, porque pues lo digo por mí, antes vivía en piloto automático, mi vida era muy mecánica, como muy, sí, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no disfrutaba de las pequeñas cosas que tiene la vida y si algo me enseñó este proceso es eso, a vivir un día a la vez, a disfrutar esas pequeñas cosas que nos va presentando y que se nos hace A paisaje. valorar, ¿cierto? A valorar lo que tenemos. Eso, Así es. Bueno, la pregunta del sí. millón, ya para ir terminando. ¿Hay calidad de vida con una ostomía? Sí, Vamos. sí. Siempre y cuando siempre tengamos nuestros recursos, la hay. Se puede.
¿Qué dice Diana? Sí, sí, sí. Indiscutiblemente es indispensable tener nuestros insumos y nuestras cosas que necesitamos como ostomizados, pero también créanme que todo está aquí y aquí. Si está esa capacidad y esa decisión de que realmente quiero salir adelante, se puede lograr. Todos vamos a estar en una Y realmente, o me quedo estancado en el dolor, o miro lo positivo que tiene esta situación y me pego de eso. Y mi invitación es que, aunque sea lo más mínimo, nos peguemos de eso. Ujú. Y todo va siendo como una bolita de nieve que se va organizando para bien. No es un color de rosa, porque aquí no vamos a decir mentiras, no es color de rosa el tener una ostomía y no, y es lo más maravilloso. Y no, obviamente, cada día tenemos nuestras luchas, pero cuando uno acepta y asimila esta condición, digamos que esas cosas ya no se ven tan gigantes, sino que se ven un poquito más reducidas y las sabemos llevar, Así es. que eso es lo importante. Claro que sí. Voy a leer otro mensajito que pusieron por aquí. Dice, a mí en lo personal, tanto Diana como Pame han sido y siguen siendo un gran apoyo para mí. Llegaron a mi vida en el momento justo cuando estaba mostrándome con mi bolsita. Gracias por tan hermoso, ay, se le cortó, proyecto. Bueno, me encanta escuchar todo eso. Aquí dice, hola, soy de Guatemala. Ha sido muy importante para mí lograr localizar información en sus páginas y esperando ansioso un envío para conocer del tema. Bueno, ayúdame, Pame, porfa, escribiendo ahí en el chat, página o el mismo Instagram de ustedes para que las puedan pues como contactar, que puedan seguir en contacto con ustedes. Y bueno, ya sabemos que existe este hermoso proyecto de Funos Heart, donde nos van a dar apoyo relacionado con estas vivencias propias de ser paciente ostomizado, ¿cierto? Y siempre buscando eso que ellos mencionaban, que el paciente acepte su nueva condición como una oportunidad y un mejoramiento de la calidad de vida, porque sí hay calidad de vida, ¿cierto? Y es Así una es. oportunidad que se nos está prestando. Agradezco mucho, no sé si ustedes tienen algo más que decir. No, agradecerles por este espacio, por dar a conocer la fundación, lo que hacemos, también por dar a conocer pues nuestras vivencias y esperamos que sea de mucha ayuda toda esta información, que podamos también llegar a muchas personas que lo Yo necesitan. estoy segura que sí. A ustedes les agradezco en nombre de la humanidad por lo que están haciendo, porque nadie sabe en qué momento nos veamos pues en una de esas situaciones. Es importante educarnos en todos estos temas. De verdad, con el corazón, muchísimas gracias por todo lo que hacen, por ese tiempo que dedican, porque sé que tienen sus labores, pues, aparte del proyecto, y son muy comprometidas con todas las personas que acuden a ustedes. Y a todos los que nos escucharon hoy, una feliz noche. Ya nos quedan solo como 2 lives este resto de año, porque en diciembre no vamos a tener pues muchos, la gente se dispersa, entonces ya está el otro año, pero faltan otros 2. Entonces, para que sigan conectados. Muchas gracias y A esperamos en ti, algún Lore. momento volverlas a tener por acá. Gracias por la invitación y No, por este muchas gracias espacio. a ti Muchísimo gusto. y a todo el equipo de Paliativo y Duelo, que en verdad muchísimas gracias por contar con nosotros y lo que tú decías, la idea es apoyarnos y empezar a trabajar Claro que también sí, hacer en equipo. alianzas, eso es muy importante ahorita. Bueno, un abracito entonces, nos vemos. Feliz noche Un para todos. abracito. Igualmente, Igualmente, chao. feliz noche, bendiciones.